Mil bendiciones, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder reencontrarnos nuevamente, poder tener un tiempo en la palabra de Dios. Oramos para que este mensaje bendiga tu vida y que ojalá lo puedas compartir en tus redes sociales, con tus amigos, con otras personas, para que también pueda llevar bendición a ellos. En este día quiero compartir con ustedes una palabra muy especial que ha tocado mi corazón y que creo que es un mensaje que Dios ha enviado para nosotros como su iglesia. Quiero que leamos en Mateo capítulo 16. Allí la palabra del Señor, este mensaje que Jesús entrega a sus discípulos es muy importante para nosotros porque el escritor narra en la manera en que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y allí en Jerusalén padecer a manos de los sacerdotes, de los principales, de los ancianos. Y dentro de este relato que hace el escritor, Pedro se acerca a Jesús y empieza a reconvenirle y a decirle, oye, que no te pase a ti, que no tengas que sufrir esta circunstancia. Y Jesús lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. Yo creo que es necesario que algunas circunstancias pasen en nuestra vida, aunque nosotros consideremos que no son buenas para nosotros. Hay muchas situaciones que tal vez vemos y atravesamos en nuestra vida que son necesarias que sucedan, aunque muchas veces no querramos que pase así en nuestras vidas. Tal vez te has encontrado en un momento así. Tal vez te has encontrado en una situación como esta donde no quisieras estar, donde ojalá no hubiese pasado, pero que es necesaria para el desarrollo de nuestra fe, como lo fue el naufragio en la vida de Pablo, y es de lo que quiero compartir contigo en este día. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos ocurre como esto, ¿verdad? Que todo está soplando como nuestro favor, hay una brisa ligera sobre nosotros y las cosas van bien y esto nos encanta. No sé si a ti te encanta, a mí me encanta cuando las cosas van como la hemos planeado, cuando nos parece que ya tenemos lo que hemos deseado, y esta era la circunstancia en la que se encontraban allí aquellas personas que llevaban a Pablo cautivo hacia Roma para que fuese presentado delante de César. Le era necesario comparecer delante de César. Dice el versículo 14 con una palabra que siempre hace como una ruptura, pero, y esos peros que ocurren en nuestra vida, ¿verdad? Y todo iba bien, y la familia estaba bien, y nuestra salud estaba bien, y nuestra economía parecía estar perfecto, pero siempre estos peros nos van a indicar que aquí hay algo que va a suceder. Y dice la palabra en el versículo 14 de Hechos 27, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclodón, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y yo no sé si te ha pasado, si te has encontrado en una circunstancia como esta, donde has perdido la esperanza de salir adelante. Este no es una tormenta como esas que tal vez vienen y en 1 o 2 días se acaba. No es ese tipo de problema en el que tú entras y de una manera rápida sales de él, haces 1 o 2, 3 jugadas en tu vida y sales adelante de tus problemas. No, este no es ese tipo de problemas. Pablo no estaba atravesando por un problema pasajero, por una situación que iba a pasar rápido. Dice que han pasado muchos días, aproximadamente 2 semanas de naufragio habían tenido que suceder. Dice que no había aparecido ni el sol ni las estrellas durante muchos días. No es de ese tipo de problemas que a veces atravesamos, de los cuales salimos rápido. De eso no es lo que te quiero hablar hoy. Te estoy hablando de esa tormenta que te lleva al naufragio, donde pasan los días y pierdes la esperanza de salir de esa circunstancia. Son momentos que todos nosotros vivimos, son situaciones muy comunes a nuestro diario vivir, son esos momentos donde parece que se ha perdido la esperanza y que han pasado los días y han pasado las noches y las situaciones no mejoran. Sigue diciendo el versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido cierto convenientemente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Qué razón
¿Cuál es la razón que te llevó a estar allí en medio de la tormenta? ¿Cuál es la razón que te lleva a que tu barco esté naufragando? Nos gusta conocer las razones, nos gusta conocer los motivos del porqué de las cosas. Y muchas veces dentro de buscar la razón estamos buscando también culpables. Estamos diciendo, si tan solo hubieras hecho esto, si me hubieras hecho caso, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera renunciado a mi trabajo, si yo no hubiera dicho estas palabras en mi casa, a mi esposa, a mi familiar, si no hubiera gritado de esta manera. Y nos gusta pensar en las razones y pasamos mucho tiempo de la crisis que vivimos buscando razones, buscando motivos, buscando culpables. Pero creo que este no es un tiempo para buscar culpables, no creo que sea un tiempo para buscar el motivo o las razones, porque cuando nos centramos en los motivos, cuando nos centramos en las razones, nos perdemos de la revelación, nos perdemos de lo que Dios quiere enseñarnos en medio de esta circunstancia. ¿Por qué habían naufragado? Pablo les había dicho, no es conveniente que zarpemos, pero los jefes, los capitanes de la barca no le hicieron caso y zarparon. Y ahora Pablo le está diciendo, si ustedes me hubieran hecho caso, no hubiese ocurrido esto, no hubiese ocurrido esta pérdida. Muchas veces estamos en medio del naufragio, estamos en medio de la tormenta por decisiones torpes de alguien. No sé si tú eres ese alguien. No sé si estás en esta situación por una decisión torpe que tomaste o una decisión torpe que tomó otra persona. No sé si estás pasando esta crisis por causa del enemigo, de un ataque del diablo, por causa de una mala decisión o si estás allí porque Dios lo ha permitido. Lo importante en este punto no es por qué ocurrió, cuál fue la razón que nos trajo acá, cuál fue la razón que te está teniendo aquí en una crisis económica, cuál es la razón que te está llevando al borde de la depresión? ¿Cuál es el motivo que te tiene allí en un conflicto familiar delicado? Los motivos y las razones no son importantes, porque cuando nos centramos en los motivos y en las razones nos perdemos la oportunidad de poder escuchar una respuesta de Dios. Y entonces en el versículo 22, Pablo les dice, les exhorto a tener un buen ánimo. ¿Cuál es nuestro ánimo en medio del naufragio? ¿Cómo tener un buen ánimo en medio de la tormenta? ¿Cómo tener un buen ánimo en medio de las circunstancias difíciles? No es fácil, pero Pablo les dice, los exhorto, los animo a que tengan ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo. Con todo esto nos es necesario que demos en alguna isla. Dios le da una revelación a Pablo y le dice, no tengas miedo, porque es necesario que comparezcas ante el César. Se va a perder la nave, van a haber pérdidas tal vez materiales, pero la vida de ustedes va a ser conservada. No va a tocar la vida de ninguno de ustedes. Una palabra de esperanza, hay una revelación. El ángel del Señor estuvo conmigo anoche y Dios me habló. Cuando nos centramos en las razones, en el por qué estoy pasando esta circunstancia en mi vida, nos perdemos la revelación de Dios. Y Dios todavía tiene una palabra. No se perderá el propósito que yo tengo contigo. Se perderán cosas materiales, se perderán tal vez años de experiencia, se perderá nuestra credibilidad ante la gente, se perderán procesos, se perderán cosas económicas, pero lo más importante es que el propósito de Dios en tu vida no se perderá, pero era necesario que estas cosas ocurrieran. Tal vez se hubiesen podido evitar, tal vez si no hubieran partido, si no hubieran navegado, si le hubieran hecho caso a Pablo, no hubiera sucedido esto, pero no se trata de lo que hubiese pasado tal vez, sino más bien de que Dios sigue teniendo un plan y un propósito. Es necesario que lleguemos a una isla. Y cuando tú lees el capítulo 18, encontramos esta llegada de Pablo y de todas las personas, los 267 personas que iban con Pablo a salvo. Ninguno de ellos murió, la barca se destruyó, muchas cosas económicamente se perdieron, pero el propósito de Dios no se perdió, que es lo más importante. Pueden perderse cosas alrededor nuestro, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, de cosas que tú no has planeado y que pasaron en tu vida, se van a perder cosas económicas, pero el propósito de Dios en tu vida no se perderá. El propósito y el plan que Dios tiene para contigo permanece intacto. Ten un buen ánimo.
Mantengamos un buen ánimo, aún en medio del naufragio, aún en medio de estar en la situación que no planeamos estar. Y dice el capítulo 28 de Hechos: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca amabilidad. Dieron en un lugar. Lo que Dios le había prometido a Pablo, Dios lo cumplió. Lo que Dios te ha prometido a ti, Dios lo cumplirá. Si Dios te dijo que no perecerás, que no morirás, que el propósito de Él se cumplirá en tu vida, así será. Dios cumple sus promesas. Y ellos llegaron allí, a la isla de Malta. Esta isla que significa refugio, que significa dulce. Allí llegaron a estar en el lugar de refugio. Pero muchas veces ese espacio donde llegamos y donde no planeamos estar, esas circunstancias de nuestra vida, Malta es eso. Ese momento en nuestra vida donde no planeamos estar, donde la tormenta nos trajo y nos botó acá, donde el naufragio nos trajo y nos arrojó allí en sus playas, ese lugar, ese momento, esas circunstancias que no planeamos vivir, sino que son consecuencia de la tormenta, que son consecuencia del naufragio. Eso es Malta, ese momento donde estamos viviendo, que no planeamos nunca tener. Y llegamos al refugio. Y cuando hablamos de refugio, uno piensa en algo cómodo, en algo caliente, en algo lindo, ¿cierto? En tener un momento de tranquilidad. Pero este refugio no se parecía para nada a eso. Malta era una isla llena de gente que no hablaba el idioma de Pablo. Un montón de personas desconocidas rodeaban a Pablo. Tenía frío, estaban al borde de la hipotermia. Entonces ese lugar que Dios llama refugio tal vez no sea lo que nosotros estábamos buscando como un refugio, pero allí ese lugar donde tú no habías planeado estar, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes parte, es el lugar donde era necesario estar. Tenía que pasar, la tormenta tenía que pasar. Se hubiese podido evitar tal vez, pero tenía que pasar. ¿Para qué? Para que estuviéramos en el lugar donde Dios nos quiere tener. Importante entender que muchas veces la tormenta, que muchas veces la dificultad, que muchas veces la adversidad nos arrojarán al lugar donde Dios nos quiere tener a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que estas personas eran amables en extremo y prepararon una fogata para aquellos náufragos que habían recién llegado a la isla. Y Pablo quiso hacer algo para ayudarles. Pablo quiso colaborar, poner su granito de arena. Y mientras se fue a recoger leña, dice la Biblia que una serpiente se le prendió a la mano. Lo mordió. ¿Cómo le damos explicación a estas cosas? ¿Cómo explicamos que sobrevivimos a la tormenta, que sobrevivimos a los días de hambre, que sobrevivimos al naufragio, que la nave se perdió y sin embargo salimos con vida, pero luego de salir con vida una serpiente te muerde? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Así no, Señor, yo así no quiero seguir, yo así no estoy dispuesto a servirte. Si las cosas van de mal en peor, no puedo. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a estas circunstancias? Dice el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Y cuando la gente de Malta vio que una serpiente lo había mordido, empezaron a decir, ciertamente este es un asesino. Ciertamente la justicia divina no se lo va a perdonar, porque sobrevivió al naufragio, sobrevivió a las circunstancias difíciles, pero aún así la serpiente lo mordió y está al borde de la muerte. Ellos estaban esperando únicamente que la mano se le empezara a hinchar y que Pablo muy seguramente muriera, porque así son las personas. Las personas juzgan demasiado rápido y dan una razón de tu condición y dicen, tú estás viviendo esto porque estás en pecado, está pasando esto en tu vida porque hiciste o no hiciste esto. Si tan solo tú criaras a tus hijos como la Biblia te lo enseña, si tan solo tuvieras una mejor administración de tus finanzas, no estarías pasando por esto, porque la gente juzga demasiado rápido y cambia de parecer demasiado rápido. Por eso no debes poner tu mirada, no debes poner tu identidad en lo que la gente diga, sino en el propósito que Dios tiene para contigo. Dios tiene un plan. Y entonces dice en el versículo 5, pero él sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, no fue poco, todos estaban pendientes, esperando el momento en que Pablo muriera, esperando que empezara a hincharse, esperando a que empezara a sufrir los síntomas de la mordedura.
Pero dice, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dijeron que era un Dios. En un momento era un asesino, pero al momento siguiente era un Dios. Y eso es lo mismo que pasa. En un momento decían, Hosana al Rey de Salvación, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero luego estaban gritando, crucifíquenlos, porque la gente cambia de parecer muy rápido. La gente hace señalamientos a la ligera de tu condición, de por qué estás pasando esto, y muchos no van a entender el por qué estás pasando por esto, pero era necesario que sucediera. Tal vez ni siquiera tú entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por qué estás arrojado allí en ese Malta, en ese lugar donde tú no quieres estar, en ese trabajo donde no quieres estar, con esas circunstancias que no quieres vivir, que no quieres atravesar, con esa enfermedad en tu cuerpo, con esa circunstancia tal vez emocional que tú no quieres vivir, pero es el lugar donde estás. ¿Cuál fue la razón que te trajo aquí? Realmente ya no importa. Si fue un ataque del diablo, si fue una mala decisión tuya, si fue una mala decisión de otra persona. Estás ahí. Y ahora que estás ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué hizo Pablo? Se sacudió la serpiente. No prestó atención a eso. Y muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es eso. Sacudirnos los comentarios, las críticas. Sacudirnos lo que el enemigo viene a poner en nuestra mente o en nuestro corazón. Sacudirnos de eso que no proviene de Dios. Eso no es Dios. Las críticas no son Dios. Ese comentario es un asesino. Eso no provenía de Dios. Pero Pablo tenía muy clara su identidad en el Señor. Y esta circunstancia que a muchos derrumbaría, que a muchos destruiría, porque sobrevivieron al naufragio, porque sobrevivieron a las malas decisiones de otros, porque salieron adelante, llegaron a la playa, pero fueron mordidos por una serpiente, muchos no soportarían esto y se volverían atrás. Que tú no seas de estos. Pablo utilizó esto, o más bien Dios utilizó lo que le sucedió a Pablo para glorificarse. Porque dice en el versículo 7, en aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien los recibió y los hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y aparece en escena un hombre muy importante, pero el cual tenía a su padre muy enfermo. Y dice la Biblia que Pablo se acercó a este hombre, oró por él, le impuso la mano y fue sanado. Y detrás de la sanidad del padre de Publio vino la sanidad de mucha gente en la isla. Y yo creo que ocurrió un gran avivamiento y Pablo pudo exponer el evangelio de Jesucristo. Y muchos pudieron haber sido salvos, pudieron haber sido alcanzados. Lo que el enemigo tal vez haya planeado, las cosas que tal vez hayan ocurrido, que no estaban a tu favor, que tú no habías planeado, Dios las usa para bendecir. El viento azotó la barca. El viento dirigió la barca a esa isla, pero Dios estaba dirigiendo el viento de las circunstancias para que esto se diera, para que pudiera haber sanidad, para que pudiera haber salvación. El viento de las circunstancias que tal vez te arrastraron y nos han arrastrado a esta circunstancia, a esta decisión, ha sido tal vez dirigido por Dios, porque hay algo todavía para hacer. Te encuentras en un lugar donde no quieras estar, tal vez, pero allí en ese lugar todavía hay una misión para cumplir. Pablo no se lanzó a la depresión, a la tristeza, a la queja, al reclamo. Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que naufragar si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué tuve que ser mordido por la serpiente? No, él no se quedó en la queja, él no se quedó preguntando o buscando una explicación de parte de Dios. Más bien utilizó lo que Dios le había dado para convertir ese momento en un momento de bendición. Tú puedes convertir esa situación que tú estás atravesando, que tenía que suceder, que tenía que pasar, tú la puedes convertir en un lugar de bendición, en un momento de bendición. Dice el versículo 10, los cuales también los honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Cuando tú te enfocas en la misión, Dios tiene la provisión. Si Pablo hubiese tenido una mala actitud, luego del naufragio, luego de la que serpiente lo mordiera, tal vez no hubiesen tenido lo necesario para continuar con el viaje, continuar con el propósito de Dios para sus vidas. Nuestra actitud es clave en medio de las circunstancias que tal vez no queremos vivir, en medio de las situaciones que tal vez no queríamos atravesar, pero que eran necesario que pasar. Tenía
que pasar. Y hay muchas cosas que tal vez estás viviendo en tu vida, que yo estoy viviendo en mi vida, que no queremos vivir, que no queríamos atravesar, pero que era necesario que pasaran, porque Dios tiene un plan mucho más grande. Hay algo mayor, hay algo adelante que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarte a que oremos en este día. Padre amado, yo te doy gracias. Gracias por cada persona que se conectó, que se quedó hasta el final. Gracias por aquellos que dan un tiempo para oír tu palabra, que abren su corazón, Señor, y permiten que tú les hables. Oro en el nombre de Jesús para que tú, Señor, hagas viva esta palabra en nuestros corazones y nos des un espíritu de revelación en ella. Señor, tal vez estamos viviendo el tiempo de la tormenta, el tiempo del naufragio y no entendemos las razones y los motivos que nos han traído aquí, Señor. Pero tú aún en medio de la tormenta tienes una palabra de revelación. Tu propósito para nuestra vida sigue intacto, Señor. Tú seguirás obrando a pesar de las circunstancias que pasen en nuestra vida, a pesar de las malas decisiones de otros, a pesar aún de nuestras malas decisiones. Tú sigues teniendo un plan perfecto para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, y que si estamos pasando o si hay alguien pasando por un momento difícil, que su actitud, Señor, pueda ser una actitud de bendición, una actitud de servicio, porque a través de esta buena actitud tú bendecirás a muchos y traerás bendición, Señor, sobre los que navegan con nosotros. Oro en el nombre de Jesús por vida, oro por sabiduría, oro por sanidad en el nombre de Jesús, para que tú nos ayudes a entender tus planes y propósitos divinos, Señor, y que estemos dispuestos siempre a obedecer ese llamado que tú nos has entregado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un resto de día lleno de bendición. Un abrazo y nos vemos pronto.